miedo increíble. Tú no te atreves a salir de tu zona. De confort. Sí. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Y empiezas a combatir el miedo y dices, bueno, pues que al final del día yo he hecho esto antes. Y pues, ¿qué hago? ¿Qué yo sé hacer? Bueno, pues yo sé, pues, yo puedo agarrar un libro y leer. Y yo puedo ir a un seminario y aprender. Y yo puedo ir a hablar con una persona y tratar de aprender a esta persona también, entendiendo que en el mundo de negocios uno tiene que saber con quién haces negocio también. Eso es extremadamente importante. Si bien aprendes, tienes que también saber con quién haces negocio. ¿Con quién hacer negocio? Sí, cuando uno está en el tema de los negocios, tener las conversaciones difíciles de antemano, que son incómodas, sí, pero es mejor ponerle los puntitos en la I y cruzar las T de antemano, donde dices, mira, pues ok, mis habilidades para proveerla al proyecto son estas. Y entonces busca quizás quién tiene habilidades que le hacen falta al proyecto y que compaginen. Construyendo tu negocio. La llave del éxito para todo emprendedor. Hola, buenos días amigos de Construyendo tu Negocio. Mi nombre es Diana Oquendo y el día de hoy les tengo un invitado muy especial. Su nombre es Francisco Cusa de TLD Capital. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Diana, por la invitación. Un placer estar aquí. A ver, Francisco, cuéntame primero, ¿quién es Francisco? Bueno, pues Francisco tiene una historia bastante larga con el tema de bienes raíces, pero no empieza con el tema de bienes raíces. Yo soy cirujano de pie tubillo de entrenamiento, practico medicina por 11 años, pero llegué al punto donde me dio ese famosamente llamado burnout y me vi en una encrucijada donde, ¿y ahora qué hago? Y empiezo a investigar y yo vengo de la vieja escuela donde tú te tienes que educar y para tú ser un profesional tienes que estudiar muchísimo y pues si no eres abogado y si no eres ingeniero y si no eres de esto y lo otro. Entonces ya no tienes vida hecha. Exactamente. Entonces dije, wow, honestamente no quiero pasar por todo este proceso de nuevo. Antes de salir de la medicina empecé con el tema de hacer un flip aquí, una cosa allá, empezar a prestar mi propio dinero y para empezar a entender bien cómo funcionaba la industria. Me di cuenta que tenía mucho que aprender. Es una industria muy vasta. Cuando estás en medicina, yo entrené en ciencia. Yo te puedo decir muchísimas cosas, cuántos huesos hay en el cuerpo humano, cómo se arreglan, todas estas cosas. Pero cuando se trataba del mundo de negocios, nada. Entonces me tocó educarme en contabilidad, finanzas, bienes raíces, cómo se evalúan las propiedades, cómo tú negocias con alguien contratos, adquisiciones, disposiciones. Entonces viene todo este sinnúmero de educación donde al final del día hice lo que no quería hacer, pero sin un diploma. O sea, digamos que empíricamente empezaste a aprender algo en cuestión de negocios, porque profesionista ya eras. O sea, tú te preparaste para ser doctor, o sea, profesionista. Exacto. Pero la parte de los negocios, que es casi que no nos las enseñan en la escuela, o sea, te preparan para una casillita que para poder, en el dado caso que quisieras tener tu consultorio, pues obviamente la administración de ese negocio era la parte que no te preparan, pero aprendiste con cuestión ya no de doctor, sino de inversiones. Exacto. Okay. Y agarré esa experiencia porque obviamente aprendes algo del mundo de negocios dentro de la medicina, pero no es lo mismo. Sí. Y obviamente es una industria diferente de la manera como se maneja a lo mejor una clínica con el tema de contabilidad y los receivables y todas estas cosas, muy diferente a cómo se maneja ya sea, por ejemplo, una inversión en bienes y raíces o si estás manejando ya el negocio, que es mi negocio, que es básicamente el mundo de los préstamos en este momento. Okay. Entonces es manejar ese tipo de situación. Ahora, tiempo. Antes, ¿a qué edad te vino esa cosquillita de salirte de lo que es una carrera muy larga, lo que es medicina? Para dar ese giro tienes que, o sea, es un valor muy, o sea, no cualquiera.
se atreve. Y te da un miedo horrible. Mira, yo tengo 45 años ahora. Esto empieza, este proceso yo creo que empieza ya esta inquietud más o menos como a los 35, entre los 35 y 37 años de edad. Y en ese momento, como todo principio en la vida, tienes un vacío muy grande y un miedo increíble. Tú no te atreves a salir de tu zona. De confort. Sí. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Y empiezas a combatir el miedo y dices, bueno, pues que al final del día yo he hecho esto antes. Y pues, ¿qué hago? ¿Qué yo sé hacer? Bueno, pues yo puedo agarrar un libro y leer. Y yo puedo ir a un seminario y aprender. Y yo puedo ir a hablar con una persona y tratar de aprender a esta persona también, entendiendo que en el mundo de negocios uno tiene que saber con quién hacer negocio también. Eso es extremadamente importante. Si bien aprendes, tienes que también saber con quién hacer negocio. Con quién hacer negocio. Hasta en el mundo de los negocios en los que estamos, me ha tocado ver que no es lo mismo con un hispano, tratar con un hispano, que tratar con un americano, que tratar con un asiático. Vamos, englobamos. Y dentro de esos asiáticos, desquitando el englobe, cada una de las nacionalidades tienen diferentes maneras de cómo se les tiene que hablar, cómo se les tiene que tratar y entender su cultura. Total. En el mundo de los negocios, en lo que son los préstamos, que es en lo que estás ahorita actualmente, ¿cómo te ha tocado ver con los hispanos diferencia a otras razas étnicas? Es interesante y sí. En generalidad, cada nacionalidad o cada etnicidad tiene su común denominador y dentro de ellos obviamente hay sus excepciones. Creo que una de las cosas muy importantes que la comunidad latina tiene quizás en desventaja es el chip de que las deudas son malas. Y hago el paréntesis, ¿no? Y comparto el sentimiento, pero es el sentimiento para completar la oración bien. Tú tienes que decir, la deuda de consumidor sí es mala cuando tú no puedes verdaderamente afford. Sí, pagarla, tener liquidez para poder seguir sosteniendo esa deuda, exacto, digamos. Es como comprarme, por ejemplo, nada en contra de un automóvil alemán o lo que sea del año, pero para poder tenerlo tienes que poder, no es endeudarte para tener algo que tú deseas, ¿no? Es poder verdaderamente pagarlo. Entonces esa deuda sí es mala. Digamos, agarrar mi tarjeta de crédito y ir a darle a una Louis Vuitton. Exacto. Dime qué es lo que me va a proporcionar. Exacto. A menos ¿Qué me va a redituar? A menos que tu negocio, por ejemplo, si ya tú estás en el negocio de quizás a lo mejor wholesale una Louis Vuitton, pero que sea verdadero y tú dices, bueno, pues si a lo mejor la compro en masa y me endeudo para comprar a lo mejor no una, pero 10 y las puedo revender. Esa deuda es buenísima, pero ya son deuda de consumidor, eso es una deuda de negocio. Entonces ese es el chip que hay que cambiar. Ese es uno. El segundo es nos queremos esconder mucho. Este sistema está diseñado, cuando digo este sistema, el sistema de Estados Unidos y el sistema de los taxes y todas esas cosas, aunque nos quejamos mucho de pagar impuestos, pero la realidad del asunto es el sistema está hecho para que tú demuestres, y si eres suficientemente inteligente y tienes los contables adecuados y lees un poquito del código del IRS, te vas a dar cuenta que tú puedes aprovechar muchas cosas que te benefician siempre y cuando lo haces todo en orden. Todo bien claro. Pero no, lo queremos hacer todo en desorden y entonces lo queremos hacer todo cash y entonces pues hasta cierto punto eso funciona, pero hasta cierto punto no. Créanme que el sistema está diseñado, esto es un sistema que está diseñado para que la gente prospere. Sí. Pero todos tenemos que practicarlo. Digamos, entender las reglas del juego, porque las taxas es un juego que todos jugamos independientemente de que tú tengas una compañía o que seas un trabajador. Todos tenemos que pagar impuestos aquí. De hecho, cuando vas y compras un chicle a la tienda, ya estás pagando un impuesto por irlo a comprar. O sea, eso ya es de cajón. Así está diseñado el sistema. Pero no saber cómo hacerle para
para pagar menos, no es evadir, o sea, estás pagando menos porque estás gastando correctamente. Esa es la palabra que yo creo que correcta, porque me dicen, no, es que yo quiero pagar menos impuestos. ¿Cómo le hago para pagar menos impuestos? Gastando correctamente. Exactamente. No es desviando los fondos, es gastando correctamente. Exacto. Entonces ya cuando cambiamos ese chip, se te abre un mundo inmenso de programas de financiamiento, de negocios, que es algo que verdaderamente si lo comparamos culturalmente, el americano conoce esto muy bien. Sí, es su país, son sus reglas. Ellos conocen que sí, que no. Desgraciadamente hoy nos venimos de otros países en los cuales los impuestos no están bien utilizados, por lo tanto la gente se queja en pagar los impuestos, por lo tanto la gente quiere evadir. Exacto. Pagar impuestos. Lo que pasa es que también venimos con el chip quizás no quiero generalizar, no quiero que suene mal, pero desafortunadamente de la manera como corren nuestros países latinoamericanos, corren con mucha corrupción. Sí. Y entonces venimos con esa mentalidad. Ojo, yo no estoy diciendo que aquí no haya corrupción, porque sí la hay, pero es mucho menos. Sí, o sea, a menor escala, más, digamos que entre comillas controlado, no quiero decir sí. Pero en todas las industrias las hay. O sea, eso no es como que, aquí en Estados Unidos todo es súper derecho, correcto y así. No, desgraciadamente no, pero también es cierto que aquí si tú pagas $1 al IRS, ese peso, ponle unos 80 centavos, va a ir para la infraestructura que hoy por hoy gozamos todos los que vivimos aquí. Carreteras buenas, alumbrado bueno, un sistema mucho mejor que en el de nuestro país, un sistema de público muchísimo mejor. De acuerdo. O sea, esa es como la diferencia de aquí y allá, porque uno tiene que aprender en qué gastar, cómo gastarlo y también en qué uno tiene que pagar. No, y hablando de la infraestructura, por ejemplo, yo que vengo de Puerto Rico, yo nací y crecí en Puerto Rico. Puerto Rico no es un estado, pero básicamente es parte de Estados Unidos. Vamos a llamarle estado sin ser un estado, sí, para no complicarlo mucho. Y más aún veo las diferencias, como por ejemplo el sistema de educación público aquí. Cuando tú miras las facilidades que estos muchachos tienen, yo no tenía esa facilidad, yo no podía ir a un colegio público, la educación no, primero que la infraestructura no está, la educación no está, no tiene sentido. Sí. Aquí, o sea, ya empezando por ahí, por el tema de infraestructura, nada más con la educación que se les da a estos muchachos y la capacidad que tienen y la infraestructura es increíble. Sí. O sea, y tú te das cuenta que pues cómo tú colaboras con el sistema también. Claro, correcto. Ahora, regresando un poco al punto a lo que tú diste ese giro de doctor a broker para poder ayudar a la gente a sacar préstamos. ¿Cómo es que tú empezaste? Primero, ¿a dónde fue que tú llegaste diciendo, yo quiero ser broker? ¿En qué estado? Mira, fue una cosa de cuando salgo de la medicina, es un proceso de entender, obviamente, bueno, ¿qué hago y en qué me convierto bien bueno? Porque ahí es la proposición de valor mía en el mercado, no puede ser tampoco un todólogo, pues no funciona. No, pues sí, porque es igual a no ser nada. Sí, no es mucho. Pero como todo proceso de emprendimiento, sí fui todólogo en algún momento. Porque me quería meter en los flips, quería manejar el proyecto, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Entonces, no, espérate, es que esto no funciona. Quería buscar la propiedad yo solo, con el tema de que, bueno, la voy a conseguir con mejor precio con wholesaler. Y me voy a ahorrar un dinerito. Sí, entonces, es demasiado el dolor de cabeza y pues no te concentras, no te enfocas. Pero una de las cosas que yo en lo personal me di cuenta es que, mira, pues ya me doy cuenta que soy bueno en la estructura de cómo construyes el deal, y casi siempre el financiamiento es quien te va a estructurar el deal, y ya entonces por ahí partes. Entonces me doy cuenta que empiezo a hacer eso, pero con dinero privado, empiezo a prestar mi dinero para flips y este tipo de cosas, pero me doy cuenta que estoy demasiado expuesto porque no sé todavía proteger también el dinero. Y como mismo lo prestas, como mismo se te puede ir, porque agarra piernas y se va corriendo. Sí. Entonces empieza este proceso y bueno, ok,
las entidades más grandes de los Estados Unidos con el tema de préstamos residenciales, pues préstamo convencional. Estamos hablando de Fannie Mae, Freddie Mac, y luego te vas a otra vía que es también para residencias, que es el FHA, y luego te vas a otra vía que es VA, y me digo yo mismo, bueno, si ya esto es un sistema que existe, ¿por qué no aprender qué están haciendo estas entidades grandes y por qué lo están haciendo? Entonces yo voy a practicar exactamente eso mismo. Cuando yo preste mi dinero, claro, siendo un poquito juicioso con los guidelines o las guías, pero ya me voy por ahí. Y en adición a eso, si ya me lo sé y me lo aprendí, pues ¿por qué no originar ese tipo de préstamo también? Correcto. Y ahí empieza entonces mi trayectoria de broker. Empiezo primero en lo que se llama un retail shop, donde básicamente... Te explico lo que es un broker diferente con otros lenders. Por supuesto, es más primero, fácil. Sí, para que la gente también entienda esas dos partes. Sí, porque la diferencia es válida, ¿no? Un broker y estoy hablando ahora de préstamos residenciales, un broker de préstamos residenciales básicamente lo que tiene es una licencia de originar préstamos. Sí. Más allá de eso, trabaja o para un brokerage, donde básicamente es un contratista independiente o tiene su propio brokerage. Eso quiere decir que este corredor de préstamo tiene una cartera ya de lenders que conoce cuáles son las guías de cada quien y entonces, acorde con el perfil del comprador, va al lender y dice, mira, tengo este cliente, necesitamos este tipo de financiamiento, aquí está todo el expediente, revisa y dime si hace falta algo más y con mucho gusto te doy la documentación para poder cerrar este negocio. El originador que no es un broker puede ser que trabaje para Banco X o para Banco Y o para Banco Z. Entonces, básicamente, ese originador lo que tiene es la cartera de productos que ofrece ese banco. No puede salir de esa caja. Entonces, pues es un poco limitado. Sí. Hay otros que no se llaman bancos, que se llaman ya lo que se llama como un correspondent. Estas entidades son muy parecidas a los bancos, pero ellos no tienen depósito. Ellos simplemente trabajan préstamos, entonces ellos trabajan en base a líneas de crédito grandes donde a ellos le prestan el dinero obviamente a una tasa más baja y ellos represtan ese dinero pues obviamente a un spread, una tasa más alta. Es normal, es como un sistema de distribución, no es diferente a pues la cadena del value chain de H-E-B. H-E-B pues ya tiene sus proveedores de aguacates, ellos compran aguacate a tal precio pero te lo venden a un precio un poco más alto. Sí. Y así funciona. Sí, ok, perfecto. Entonces, cuando tú ya te metes a ese mundo, allá a empezar a prestar de tu dinero y que dices, ok, de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Eso primero fue aquí en Texas o fue en otro estado? Aquí en Texas. Ok. Aquí en Texas. Entonces, tú empezaste a hacer eso. ¿Cuándo fue cuando decidiste saber qué más tengo ahí? Porque mi dinerito, pues, puede que se me va a acabar. ¿De dónde saco más fondos? ¿Qué hago? Sí, se acaba. Entonces dice, bueno, ahora sí tengo que buscarle la vuelta. Porque dice, bueno, tengo tanto dinero, si llego a prestar todo esto y entonces ahora sí, eso te genera un flujo de caja en base al interés. Pero se acaba. Entonces no te quieres poner en esa posición tampoco. Entonces digo, bueno, aquí lo único que me hace falta es sacar la licencia. Y pues te pones a estudiar, sacar la licencia no es difícil. Difícil es después el trabajo, difícil después es entender todas estas cosas y ser un profesional en esto. Que fue lo inverso, si lo comparo con la medicina, para mí eso fue un proceso difícil en el sentido de que para poder entrar a la medicina y para poder entrar a la escuela de medicina es un proceso muy difícil. No te filtran mucho. Tienes que tener buenos grados en high school, en college, y te pasar un examen y llena 20 aplicaciones a 20 escuelas para ver si te agarran en una. Sacar licencia de originador es extremadamente fácil. No me acuerdo si son 20 horas, no sé, agarras un curso y pasas tu examen, tienes tu licencia, ahora ve a ver quién te contrata. Sí, va a ver quién cree en ti. Sí. Que ver que para que te contrates. Va a ver quién te contrata porque no tienes experiencia, una, y dos, ahora ve y busca clientes. Sí. Entonces es un proceso bastante interesante, pero aquí estamos. Ya, ok, me parece muy bien. Y ahora, cuando tú empezaste ya
o ya directamente a estar haciéndolo ya con tu licencia. ¿Cómo fue? Porque lo que habíamos platicado es que tienes una licencia también en otro estado. En la Florida, correcto. En la Florida. ¿Cómo, bueno, primero, cómo fue que sacaste esa licencia? Y en segundo, ¿cómo ves el mercado de Florida diferente al de Texas? Porque mucha gente está emigrando para acá, tanto de Florida como de California. Mira, la licencia es bien fácil porque hay un sistema centralizado en donde tú vas y te dicen todas las guías de si necesitas licencia para el estado de Texas. Este es el regulador. Si tú completas todos estos requisitos. Sí, exacto, exacto. Si completas los requisitos y pasas el examen, ahí está la licencia. Lo mismo con la Florida. O sea que es un proceso bastante uniforme con los 50 estados. La diferencia del mercado, pues obviamente son las regulaciones, las leyes. Por ejemplo, Texas es un Community Property State, Florida no lo es. Entonces, cuando originas para un comprador primario que va a comprar su casa, pues aunque, por ejemplo, el cónyuge no esté parte del préstamo, el título de la propiedad tiene que estar a nombre de los dos. Ya. Y hay diferencias entre... Aquí en Texas, sí, ¿no? más bien para no irme muy a fondo, tiene que ver mucho con, cuando originas préstamos, tiene que ver mucho cuáles son los lien laws del estado y cuáles son las leyes de bienes raíces del estado. Del estado, ok. Eso es muy interesante. Ahora, ya que empezaste a hacer esa parte, las diferencias era lo que era otra de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando viste que estabas allá en Florida también. La cuestión de la economía de las ventas de las casas en Florida, ¿cómo está a comparación de Texas? Mira, hay mercados y hay submercados. En realidad, la nación entera hoy por hoy sufre por un tema de inventario. Hay bajo inventario. Esto sale a relucir por el tema del COVID. En 2020, obviamente pasamos por una pandemia. En adición a pasar por una pandemia, sale un proceso interesante donde básicamente, para darle un incentivo a la economía, se bajan las tasas de interés a través de lo que se llama el Fed Fund Rate. Al final del día, la Fed controla la tasa de interés. Ojo, no la tasa de interés de los mortgages, pero los mortgages van a seguir esa tasa que los federales controlan. Sí. Pero básicamente eso lleva a un boom inmenso de compras y lleva a un boom inmenso de refinanciamiento. ¿Qué sucede? Cuando las tasas están tan bajas, pues obviamente incentivan a las personas a comprar. Más allá de eso, el que ya refinanció, muy raro que quiera salir de la propiedad. Correcto. Entonces crea un bottleneck, crea un problema con el inventario, y pues los precios de las casas se disparan. Por supuesto, hay mercados, como digo, y es un mercado. Dentro de, por decir, el mercado de Texas, pues obviamente tenemos ciudades que son bastante importantes. Tenemos a Dallas, tenemos a San Antonio, tenemos a Austin, tenemos a Houston. Y dentro de cada de esas ciudades, pues obviamente eso es un mercado. O sea que hay mercados que apreciaron muchísimo más rápido, más intensos que otros. Hay mercados que se quedaron relativamente leves. Lo mismo pasa con la Florida también. El sur de la Florida es más interesante porque en Texas tenemos mucha densidad. En la Florida no. En la Florida tú tienes los Everglades, donde pues ahí ya no puedes hacer mucho, aunque se ha extendido quizás un poco el oeste de lo que es el condado de Broward. Pero en realidad, si tú miras bien el mapa de la Florida, para el sur tú tienes West Palm Beach, tienes Broward y tienes Dade County. Entonces hay muy poca densidad ahí. Entonces ahí tú tienes que ser bastante creativo para poder trabajar los proyectos. Tienes un poquito más de densidad al norte y al Panhandle, el área de Destin y otras cosas que se están moviendo también. Si comparo los dos con el tema de valorización y precio, obviamente las propiedades sí son más caras en la Florida, pero se paga menos impuesto con el tema de property taxes. Entonces tiene que uno ver y analizar, bueno, el flujo de caja por acá en Texas es mucho más barato la propiedad.
pero paga más impuestos. Sí. Entonces ahí es donde tú tienes que entender bien y por eso tienes que analizar bien cuando se meta en un negocio, analiza, y no es sobreanalizar tampoco, porque hay veces que analizas tanto que no le entras, pero es entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ahora, eso es en lo residencial, en lo comercial. O sea, manejas diferentes, como estamos platicando, diferentes tipos de préstamos para diferentes personas, ¿no? Si es persona que uno está queriendo comprar su casa por primera vez, si eres un inversionista, si eres un builder, ¿cómo es que son los diferentes? En lo comercial, porque mucha gente en casa piensa que, es que él es broker, y piensan que es broker en residencial y comercial y son dos mundos completamente diferentes. A pesar de que sean préstamos, son papelería completamente diferentes y se manejan completamente diferentes. Correcto. Sí, bueno, empecemos con residencial primero. Residencial básicamente se divide en, vamos a llamarle dos partes. O ocupas la propiedad o no ocupas la propiedad. Entonces ya empezando por ahí, de la manera como uno mira el perfil es diferente. Porque cuando no vas a ocupar la propiedad, importa mucho cuánto potencialmente puede generar este activo en rentas. Y entonces ya después pasamos a mirar el perfil de la persona y entonces miramos, ¿será que podamos usar tu ingreso como parte de construir el préstamo para que a lo mejor tenga mejores términos o mejor tasa, o simple y sencillamente miramos el perfil de la propiedad y listo? Cuando te vas a comercial es más o menos lo mismo, lo que pasa es que estamos hablando de números más grandes, pero ya estamos hablando de negocio. Por ejemplo, cuando tú ocupas la propiedad y es un activo comercial, por ejemplo, si estás en el negocio de restaurantes, pues tú eres el owner occupant, entonces tú tienes que demostrar que tu negocio puede generar suficiente como para cubrir el pago mensual de la compra de ese activo. Entonces ahí es donde tú empiezas a hacer el cálculo. Bueno, será mejor que si yo tengo mi restaurante, a lo mejor empiezo mejor rentando un local pequeño, eventualmente a lo mejor me gradúo a un local más grande, eventualmente a lo mejor compro mi propio local y así sucesivamente. Típicamente el préstamo de ocupar va a ser un poco más apalancable, es decir, te van a prestar más. Por ejemplo, no necesariamente todo el tiempo pasa así, pero voy a usar un número al azar. Es posible que te den el 90% del valor de la propiedad cuando lo ocupas. Muy bien. En residencial es posible que te den el 96.5% del valor de la propiedad cuando lo ocupas. Incluso si es un VA, es posible que se te dé el 100%. Pero tienes que calificar para ese pago mensual que te va a generar ese loan. Porque si te dan el 100% y es una propiedad que, por decir, vale $450,000, pues tiene que tener la capacidad para poder pagar el pago mensual que te generan. Los $450,000. Exactamente. Entonces dices, bueno, ¿cuánto me apalanco y por qué me apalanco y si lo puedo pagar? Pero volviendo al tema de comercial, ok, pues el lender te va a dar el 90% cuando lo ocupas. Ojo, cuando es inversión es diferente. Hoy por hoy, para que los negocios funcionen bien, estamos entre el 75, 70, 65 hasta el 60%. O sea que el apalancamiento ya es menos. Sí. Porque han subido tanto los precios de los seguros. Sí. Los precios de seguro, obviamente interés, y los property taxes por las valuaciones. Entonces, para que empiezan a, como le dicen en inglés, pencil in, para que el deal tenga sentido, sí, el apalancamiento es menos. Ok. Ahora, ¿y si no tengo el otro 40%? ¿Cómo le hago? O sea, yo soy builder, o sea, yo no voy a meter mi dinero porque esto es algo que es comercial. O sea, yo lo que quiero es hacer, construir, vámonos, vender y recibir mi dinero. ¿Y cómo le hago con el otro 40% si no lo tengo porque ya lo tengo invertido en otras cosas? Está el concepto de builder y developer, ¿no? Sí, entonces, el builder típicamente es alguien que es contratado por un developer para entonces poder materializar proyectos. El builder puede hacer un joint venture también con el developer y dice, mira, pues sabes qué, señor developer, yo a lo mejor te construyo a costo. Yo no tengo dinero para invertir en el proyecto, pero hagamos esto, a lo mejor yo te construyo a costo, mis costos son tantos, aquí está todo mi papeleo, revísalo, pero a cambio de, eventualmente, a lo mejor cuando se venda el activo, hacemos un modelo de profit sharing donde pues los dos ganamos. Ya, está. Eso quiero hacer como un énfasis porque yo tengo
pues en la industria de la construcción en la cual yo estoy, tengo gente que me ha preguntado, es que yo sé esto que me estás tú diciendo, pero yo quiero meter una demanda ahorita. Y yo dije, a ver, ya va. ¿Cómo vas a meter una demanda de algo que no lo estableciste al principio? No, donde no tienes, porque sí me ha tocado de verdad, o sea, que construyeron dieron ellos, para empezar, dieron sus números mal. Entonces, al momento de dar sus números mal, salieron tablas. Entonces, esas son las cosas, o sea, ese tipo de arreglos sí existen, obviamente, pero es bien importante que la gente lo haga al principio. O sea, cuando hacen esa negociación, que el developer dice, yo quiero que tú, GC, me lo hagas. Claro. Es que mira lo que sucede y volvemos a lo cultural, quizás. Sí. Es importante, sí, cuando uno está en el tema de los negocios, tener las conversaciones difíciles de antemano, que son incómodas, sí, pero es mejor ponerle los puntitos en la I y cruzar las T de antemano, donde dices, mira, pues ok, mis habilidades para proveerla al proyecto son estas, y entonces busca quizás quién tiene habilidades que le hacen falta al proyecto y que compaginen. Voy a usar lo que yo hacía antes, ¿no? En la medicina, el corazón, tenemos el cuerpo humano, ¿verdad? Y cada órgano tiene su función. El corazón no se está metiendo en los asuntos del cerebro, el cerebro no se está metiendo en los asuntos del corazón, pero el cuerpo humano no funciona. Sí, si no hay un cerebro y si no hay un corazón. Correcto. Entonces, si podemos lograr que el corazón trabaje en conjunto con el cerebro, es un arrangement, una sociedad sí, es una mágica. Sociedad mágica, sí. Exacto, entonces empezando por ahí es no ponernos tan, a veces nos ponemos, y me incluyo también, a veces nos ponemos muy arrecios. No, pero yo quiero, pero aguanta. ¿Cómo podemos? Lo que queremos es, estamos buscando lo mismo. ¿Cómo logramos hacerlo de una manera que todos ganemos y que el proyecto salga adelante? Sí, correcto, porque esos son los negocios. Los negocios es que ambas partes tengan ganancias, si no, ya no es negocio. No funciona. No, ya no es negocio. Puede ser, es ventajoso para uno, desventajoso para otro, ya no es negocio. Exacto. Ahora, cuando ya tú llegas a ese, hay otro tipo de arreglos más que puedes llegar como para decir, voy a agarrar ese 40% que me hace falta, o sea, es presentarlo con otros inversionistas privados. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo tú te encargas de eso? Porque es algo que tú sabes hacer, o sea, a que lo fuiste aprendiendo. Sí. Lo que sucede es que si tú tienes básicamente y tienes un proyecto, entonces dices, bueno, yo a lo mejor del 40% que me hace falta, ya yo tengo un banco a lo mejor o un lender o lo que sea, tiene el 60%, que ya tú tienes un socio en el negocio, donde este socio lo único que está buscando, llámase banco o lender, lo único que está buscando es que se le pague un pago mensual. Correcto. No le interesa que si lo vendes a 3 veces más, llevarse, no le interesa. Eso lo que le interesa es, ok, ya el lender está en su sitio. Bien. De los 40% que me hace falta levantar, a lo mejor yo tengo un 5. Ok, ahora tengo que levantar 35%. ¿Con quién voy? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues si tú eres un builder, ¿será que a lo mejor hay 3 o 4 builders más que estén dispuestos a colaborar contigo? Entonces se pone el punto desde el principio, mire muchachos, yo tengo 5%, ¿cuánto tienen ustedes y quién maneja el proyecto? Porque esa es otra, y entonces ahí es donde quizás todas las habilidades juntas hacen un super builder, por ejemplo. Y eso pasa en comunidades que son master plan communities, por ejemplo, donde tienes que unir fuerzas. Te puedes unir también con inversionistas privados, donde tú dices, mira, yo tengo este proyecto, del proyecto, estos son los números, que sean números reales. Para empezar. Sí, yo tengo este proyecto, está en esta fase, me hace falta ya esta cantidad de dinero para poder echarle ganas. Yeah. Y es ser creativo, pero el ser creativo es trabajar con números reales y que funcione, porque con los números reales, créeme que atrae gente. Y no nada más para un proyecto, o sea, son para muchos proyectos, porque no se trata, como dicen, hacer pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente. No se puede ir por la vida haciendo eso, porque va a llegar un momento que te vas a quedar con pura hambre y sin pan. Totalmente. Entonces, tienes que ser,
O sea, tienes que primero de rodearte de la gente correcta, personas que sepan hacer cada uno de los puntos a tratar en esa cuestión. Por ejemplo, el arquitecto que te sepa hacer bien los dibujos, que te saque ese permiso. El constructor que sepa hacer buenos números reales, no inventados diciendo que es menos y luego decir que te salga que es más, que siempre hay ese riesgo, pero se trata siempre de ponerlo un poco menos. La persona que te va a ayudar a sacar el préstamo tanto con el banco como las personas que te van a, o sea, esa persona que te va a llevar con el préstamo del banco, que te va a poder ayudar si te hacen falta más dinero con otras personas, cómo presentarlo, que en este caso es lo que tú haces. Exactamente. Y aparte de eso, él se convierte, uses o no un préstamo, me uses o no, a mí no importa, sí. pero básicamente el chiste es, cuando tienes un préstamo de por medio, entiende que el equipo de underwriting del prestamista se convierte en tus ojos para asegurarse de que esto tenga sentido. Sí. Porque cuando te empiezan a negar, y no estoy de acuerdo con que te nieguen y no te digan el por qué. Sí. Porque pues... Siempre tiene que haber un porqué. Sí, entonces es indagar un poco más. De acuerdo que hay personas que son un poco, sin usar malos términos, simple y sencillamente no te quieren explicar. Pues eso está mal, porque entonces ¿qué servicio provees? ¿No? Sí. O sea, jamás y nunca vuelvo contigo porque pues no me quisiste ayudar y si no jaló o no funcionó bien, pero dime por qué. Sí. Pero ahí se empieza. Es extremadamente importante. No, me parece muy bien y te doy las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y pues bienvenido a tu casa el día que quieras regresar. Gracias. Para que nos puedas seguir platicando sobre eso. Sí. Y amigos, gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Recuerden de suscribirse a mi canal para que semana tras semana puedan ir viendo todos los programas que les vamos a ir subiendo. Hasta luego. ¿Estás pensando en abrir tu propio negocio y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres tener tu tráiler de comida y no tienes idea de qué hacer? En GMB Group te decimos cómo es el proceso para abrir todo tipo de negocio, ya sea restaurante, salón de belleza, salón de fiestas, tráilers de comida o el negocio que tengas pensado. Tenemos más de 15 años de experiencia ofreciendo consultoría y preparando planos y documentos de construcción, incluidos los planos del sitio, la estructura del drenaje pluvial y la ingeniería mecánica, eléctrica y de plomería. También el diseño de cocinas en restaurantes, edificios comerciales, industriales, residenciales, metálicos y mucho más. Y lo más importante es que tramitamos los permisos y licencias para todo tipo de negocio, lo que significa que te ahorraremos muchísimos dolores de cabeza y frustraciones, porque este es quizás el proceso más complicado para iniciar cualquier negocio. Llámanos al 832-767-1952 o al 832-886-9905 y da el primer paso construyendo tu negocio.